¿Alguna vez has esperado tanto por algo que amas que el tiempo dejó de importar? ¿Has pasado por procesos largos, sacrificios silenciosos y esfuerzos constantes, creyendo que al final valdría la pena? ¿Te has preguntado por qué Dios permite que algunas promesas tarden más de lo que esperabas? En Génesis 29 encontramos a Jacob, un hombre que había recibido promesas divinas, pero que aún no había sido formado para sostenerlas. Un hombre que conocía la bendición, pero no la espera. Y es precisamente allí, en el terreno de la espera, donde Dios comienza una de las transformaciones más profundas de su vida. ¿Por qué 7 años? ¿Por qué tanto trabajo por amor? ¿Por qué permitir que el engañador sea engañado? ¿Por qué Dios no interviene antes y evita la decepción? Este capítulo no es solo una historia de amor entre Jacob y Raquel. Es un relato donde el tiempo se convierte en maestro, el sacrificio en herramienta y la espera en proceso divino. Los 7 años no fueron castigo, fueron formación, y cuando el amor es genuino, incluso el trabajo más duro puede parecer ligero. Pero también hay preguntas incómodas. ¿Puede el amor cegarnos? ¿Puede Dios usar una decepción para cumplir su propósito? ¿Puede una promesa cumplirse por caminos que no entendemos? Génesis 29 nos revela que Dios no solo cumple promesas, forma corazones, que antes de entregar bendición, moldea carácter, y que a veces la mayor obra de Dios no ocurre cuando recibimos lo que amamos, sino mientras aprendemos a esperar por ello. Acompáñame en este estudio, donde el amor, el engaño, la espera y la fidelidad de Dios se entrelazan, y donde descubriremos que cuando Dios está en el proceso, incluso los años difíciles pueden parecer pocos. En Génesis 29, 1-3, se narra: siguió luego Jacob su camino, y fue a la tierra de los orientales, y miró, y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Génesis 29 comienza con una frase sencilla, pero profundamente significativa: siguió luego Jacob su camino. Esa expresión marca un punto de transición en la vida de Jacob. Ya no está en la casa de su padre, ya no está bajo la protección directa de Isaac, ni amparado por la cercanía del hogar. Jacob ahora camina solo, cargando consigo tanto las promesas de Dios como las consecuencias de sus propias decisiones. Huye de Esaú, huye del conflicto que él mismo provocó pero sin saberlo. También está caminando hacia el lugar donde Dios comenzará a tratar su carácter. Jacob no llega a Harán por casualidad. Aunque su salida estuvo motivada por el temor y el conflicto, su destino está gobernado por la soberanía divina. Dios ya le había hablado en Betel, confirmándole que estaría con él y que cumpliría su promesa. Sin embargo, entre la promesa y el cumplimiento hay un trayecto, y ese trayecto siempre implica proceso. Dios no traslada a Jacob directamente de la promesa al resultado. Lo conduce primero al lugar donde será formado. El texto dice que llegó a la tierra de los orientales. Esa región representa lo desconocido, lo lejano, lo ajeno. Jacob entra en una tierra donde no tiene control, reputación ni ventaja. El suplantador, que siempre supo manipular situaciones a su favor, ahora se encuentra vulnerable. Aquí comienza una lección clave. Dios muchas veces nos lleva a lugares donde nuestras estrategias ya no funcionan, para enseñarnos a depender de Él. Lo primero que Jacob ve es un pozo en el campo. En la narrativa bíblica, los pozos no son simples detalles geográficos, son lugares de encuentro, provisión y dirección divina. Allí se abrevaban los rebaños, es decir, era un punto vital para la vida diaria. Dios suele comenzar grandes historias en escenarios ordinarios. Antes de hablar de amor, engaño o espera, la Escritura nos presenta un pozo, un lugar donde lo cotidiano y lo divino se encuentran. Sin embargo, el pozo tenía una característica particular. Una gran piedra cubría su boca. Esa piedra no solo protegía el agua, también representaba un obstáculo. El agua estaba allí, pero no era accesible fácilmente. Esto refleja una verdad espiritual profunda. Dios tiene provisión preparada,
pero muchas veces permite obstáculos que prueban nuestra disposición y nuestro corazón. El pozo no estaba seco, pero requería espera, esfuerzo y orden comunitario para ser abierto. El texto menciona que había 3 rebaños esperando. Nadie bebía hasta que todos estuvieran reunidos y la piedra fuera removida. Esto nos habla de tiempos de Dios, no de impulsos humanos. Jacob, acostumbrado a adelantarse, se enfrenta por primera vez a un entorno donde no puede imponer su voluntad. Todo tiene un orden, todo tiene un tiempo, y Jacob tendrá que aprender a respetarlo. En este punto del relato, Jacob aún no sabe que ese pozo será el escenario de uno de los encuentros más importantes de su vida. Tampoco sabe que en esa tierra será probado como nunca antes. Él solo ve un pozo, rebaños y una piedra. Pero Dios ya ve 7 años de trabajo, otros 7 más, lágrimas, formación y el nacimiento de una nación. Así es Dios. Mientras nosotros vemos un día más de camino, Él ya ve generaciones enteras. Esta llegada marca el inicio de la transformación interna de Jacob. Hasta ahora ha vivido usando su astucia para obtener lo que desea. En Harán, aprenderá que no todo se consigue por engaño, y que las promesas de Dios no se heredan por fuerza, sino por formación. El pozo con la piedra anticipa, simbólicamente lo que vendrá, bendición disponible pero a través de proceso. Génesis 29, 1, 3 nos enseña que el camino hacia el propósito no siempre comienza con claridad, sino con obediencia. Jacob no tenía un mapa detallado del futuro, solo tenía una dirección, y eso fue suficiente para que Dios lo guiara exactamente al lugar correcto. A veces, obedecer es simplemente seguir caminando, aún sin entender todo. Tal vez hoy te encuentras como Jacob en tránsito, lejos de lo familiar, caminando con promesas pero también con incertidumbre. Ves el pozo, ves la provisión, pero también ves la piedra, y te preguntas por qué Dios no la quita de inmediato. Pero recuerda, la piedra no es ausencia de Dios, es parte del proceso. Dios no solo quiere darte agua, quiere enseñarte a esperar, a confiar y a ser transformado. No desprecies los comienzos sencillos ni los lugares ordinarios. Dios suele iniciar sus grandes obras en escenarios comunes. Si estás en una etapa de transición, no te apresures, permanece fiel, sigue caminando y confía. El lugar donde hoy te detienes puede ser el punto exacto donde Dios comenzará a cambiar tu historia. Génesis 29, 4, 8. Se narra: entonces Jacob dijo a los pastores: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: somos de Harán. Él les dijo: Ready to soundtrack your summer? With Red Bull Summer All Day Play, you choose a playlist that fits your summer vibe the best. Are you a festival fanatic, a deep end DJ, a road dog, or a trail mixer? Just add a song to your chosen playlist and put your summer on track. Red Bull Summer All Day Play. Red Bull gives you wings. Visit redbull.com/brightsummer ahead to learn more. See you this summer. So good, so good, so good. Everything you want for summer is at Nordstrom Rack stores now, and up to 60% off. Stock up and save on the brands you love like Vince, Sam Edelman, Frame, and Free People. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you rack. ¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. El relato avanza y, sin darse cuenta, Jacob comienza a caminar hacia el centro exacto del propósito de Dios. Nada es apresurado, nada es accidental. Todo ocurre en un escenario sencillo, un pozo en el campo y unos pastores cuidando ovejas. Pero en ese ambiente ordinario, Dios está alineando piezas que marcarán el rumbo de generaciones enteras. Jacob rompe el silencio y hace preguntas. No actúa por impulso, no mueve la piedra, no fuerza la situación. Por primera vez en su vida, el hombre que solía adelantarse pregunta, escucha y espera. Esto no es un detalle menor, el carácter de Jacob ya está siendo trabajado. Dios comienza a enseñarle que no todo se obtiene con astucia. Algunas puertas se abren con discernimiento. Los pastores
Responden que son de Harán. Esa palabra resuena con fuerza. Harán no es solo un lugar geográfico, es la casa de Labán, el punto donde la promesa comenzará a tomar forma visible. Jacob no lo sabe aún, pero está exactamente donde debe estar. Lo que para él es una conversación casual, para Dios es una confirmación silenciosa. No te has equivocado de camino. Jacob pregunta por Labán, el hermano de su madre. Esta pregunta revela algo profundo. Jacob no está buscando solo agua para las ovejas. Está buscando identidad, conexión y dirección. Quiere saber si ha llegado al lugar correcto, si ese viaje largo y solitario tenía sentido. Y la respuesta es clara: sí, le conocemos. A veces Dios confirma su voluntad con palabras simples que traen paz al corazón inquieto. Los pastores incluso anuncian que Raquel, hija de Labán, viene con las ovejas, sin que Jacob lo perciba. Dios ya está acercando aquello por lo cual él trabajará, sufrirá, esperará y será transformado. Antes de que Jacob vea a Raquel, Dios ya la tiene en camino. Dios siempre obra antes de que nosotros entendamos. Sin embargo, hay algo que detiene la escena. La piedra sigue sobre el pozo. Jacob observa que aún es temprano, que el ganado podría abrevar, pero los pastores responden que no es costumbre mover la piedra hasta que todos estén reunidos. Aquí aparece una lección crucial. Aunque Jacob tiene prisa, Dios tiene orden. Este momento es profundamente formativo. Jacob, el hombre que siempre buscó adelantarse, ahora debe aprender a someterse a un proceso comunitario y a un tiempo establecido. No puede imponer su voluntad, no puede acelerar el momento, tiene que esperar. Dios está entrenando su alma para algo más grande, aprender a respetar los tiempos divinos. El pozo con la piedra sigue siendo un símbolo poderoso. El agua representa provisión, vida y bendición. La piedra representa el proceso que protege esa bendición. No todo lo que Dios prepara está disponible de inmediato. No porque Él sea cruel, sino porque no todo corazón está listo para recibirlo. El proceso no es castigo, es preparación. Jacob, que antes tomaba bendiciones sin permiso, ahora se encuentra en un lugar donde todo funciona por orden. Y aunque todavía no lo sabe, ese mismo orden será usado por Dios para confrontarlo más adelante, cuando él mismo experimente el engaño y la espera. El pozo se convierte así en un espejo espiritual. Lo que Jacob observa hoy, lo vivirá mañana. Esta escena nos enseña que Dios no siempre nos revela el plan completo de inmediato. A veces solo nos da señales, confirmaciones parciales, pequeños indicios de que estamos en el lugar correcto. El error sería desesperarse, forzar el momento o mover la piedra antes de tiempo. Jacob está aprendiendo, paso a paso, que la promesa no se apresura. Hay momentos en la vida en los que sabemos que estamos cerca de algo importante, pero aún no podemos tocarlo. Vemos la provisión, percibimos la promesa, sentimos que Dios está obrando, pero algo nos detiene. Esa pausa no es rechazo, es protección. Dios cuida lo que va a entregarte, incluso de ti mismo. Si hoy estás frente a una piedra que no se mueve, no la veas como obstáculo, sino como señal de que Dios está trabajando en tu carácter. Pregunta, escucha, espera, no fuerces relaciones, decisiones ni tiempos. Lo que Dios tiene para ti llegará cuando estés listo para sostenerlo. Génesis 29, 9, 12. Se narra, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con las ovejas de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando vio Jacob a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, Jacob se acercó y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el ganado de Labán, hermano de su madre. El relato alcanza ahora uno de los momentos más intensos y reveladores del capítulo. Mientras Jacob aún conversa con los pastores, Raquel aparece en escena. No entra con anuncio ni preparación, simplemente llega haciendo lo que le correspondía, cuidando las ovejas de su padre. En esa sencillez hay una enseñanza profunda. Dios no introduce a Raquel con adornos ni discursos. La presenta en fidelidad cotidiana. Muchas veces lo que cambiará nuestra vida llega disfrazado de rutina. Cuando Jacob la ve,
algo se despierta en su interior. No es solo atracción, es una conexión que marcará su historia. El texto repite varias veces, hija de Labán, hermano de su madre, como si quisiera subrayar que este encuentro no es casual, sino dirigido por la mano invisible de Dios. Jacob no llega tarde ni temprano, llega en el momento exacto. Entonces ocurre algo significativo. Jacob se acerca y mueve la piedra del pozo. La misma piedra que antes no se movía ahora es removida con facilidad. ¿Qué cambió? No el pozo, no la piedra, no el orden. Cambió el corazón de Jacob. El amor despierta una fuerza que la conveniencia no produce. Cuando el corazón se involucra, el sacrificio deja de ser una carga y se convierte en impulso. Este acto no es solo físico, es simbólico. Jacob, que había aprendido a esperar, ahora actúa, pero no para adelantarse al propósito, sino para servir. No mueve la piedra para él, sino para Raquel y para el rebaño de su padre. Aquí vemos un cambio sutil pero profundo. El antiguo Jacob tomaba para sí. El nuevo Jacob empieza a dar. El texto dice que luego abrevó el ganado. Esto implica esfuerzo, tiempo y dedicación. Jacob no hace un gesto superficial, se involucra completamente. El amor verdadero no se expresa solo en palabras, sino en servicio. Antes de prometer 7 años, Jacob ya está mostrando disposición a trabajar, a esforzarse, a cargar peso. Después de esto, Jacob besa a Raquel y alza su voz y llora. Este detalle es poderoso. No llora por debilidad, sino por descarga emocional. Jacob viene de un camino largo, de huida, de soledad, de temor. En ese beso y en esas lágrimas se libera todo lo que había guardado en el corazón. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistant's assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. El amor abre puertas que la lógica no puede abrir. Raquel se convierte en el primer lugar donde Jacob puede bajar la guardia. Jacob se identifica y le revela quién es. Por primera vez, no se presenta con engaño, sino con verdad. Dice quién es, de dónde viene y cuál es su relación con su familia. Este es otro indicio de transformación. El hombre que antes ocultaba ahora se revela. El amor verdadero no necesita máscaras. Este encuentro nos muestra que el amor no es solo emoción, es revelación del corazón. Lo que amamos expone quiénes somos. Si amamos con egoísmo, se notará. Si amamos con entrega, también. En Jacob, el amor por Raquel revela un corazón dispuesto a cambiar, a servir y a esperar. Pero también hay una advertencia silenciosa. El amor puede dar fuerzas extraordinarias, pero también puede cegarnos si no está alineado con Dios. Jacob aún no ha aprendido todo lo que debe aprender. Dios permitirá que este amor sea genuino, pero también será probado. El mismo amor que hoy lo impulsa, mañana será el escenario donde su carácter será confrontado. El amor verdadero tiene poder para mover piedras que antes parecían imposibles, pero también revela nuestras motivaciones más profundas. Lo que estás dispuesto a hacer por amor dice mucho de tu corazón. Dios usa el amor no solo para unir personas, sino para formar carácter. Examina lo que hoy te mueve. ¿Qué despierta tus mayores esfuerzos? ¿Por quién o por qué estás dispuesto a cargar peso? Permite que Dios purifique tus motivaciones, para que tu amor no sea solo emoción, sino instrumento de transformación. En Génesis 29, 13, 14, se narra, y cuando Labán oyó las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, y lo abrazó y lo besó, y lo trajo a su casa. Y Jacob contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. El encuentro en el pozo conduce ahora a la casa de Labán, y con ello, Jacob entra oficialmente en el escenario donde Dios comenzará a tratarlo de manera profunda y prolongada. La hospitalidad que recibe es cálida,
afectuosa y aparentemente sincera. Labán corre a su encuentro, lo abraza, lo besa y lo lleva a su casa. Todo parece indicar que Jacob ha llegado a un lugar seguro, familiar, incluso favorable. Pero en la narrativa bíblica, la comodidad inicial no siempre revela la realidad del proceso que vendrá. Labán recibe a Jacob con palabras que apelan a la sangre y a la cercanía. Hueso mío y carne mía eres. Esta expresión transmite pertenencia, identidad y aceptación. Jacob, que viene de huir, de perder su hogar y de caminar solo, encuentra aquí algo que anhela profundamente: sentirse parte de una familia. Sin embargo, Dios permitirá que ese mismo entorno familiar se convierta en el taller donde el carácter de Jacob será moldeado. El lugar que parece refugio será también escuela. Jacob contó a Labán todas estas cosas. No se guarda nada. Habla de su viaje, de su huida, de las circunstancias que lo trajeron hasta allí. Es significativo que Jacob se muestre transparente. El hombre que antes ocultaba, ahora narra su historia. Dios está obrando una apertura interior. Jacob comienza a vivir a la luz, no en la sombra. Pero esta transparencia también lo vuelve vulnerable. Y Dios permitirá esa vulnerabilidad para tratar áreas que aún no han sido transformadas. Labán, por su parte, no es un personaje inocente. La Escritura lo mostrará como un hombre astuto, calculador y oportunista. Sin embargo, en este punto inicial, nada de eso es evidente. Y aquí hay una lección crucial. Dios a veces permite que entremos en relaciones que parecen favorables, pero que serán usadas para confrontarnos. No todas las pruebas llegan vestidas de oposición abierta. Algunas llegan envueltas en abrazos. La frase, ciertamente hueso mío y carne mía eres, también nos recuerda algo más profundo. Jacob está entrando en un entorno donde enfrentará su propio reflejo. Labán será en muchos sentidos un espejo amplificado de Jacob. El engañador se encontrará con otro engañador. El que supo sacar ventaja se encontrará con alguien que sabe hacerlo mejor. Dios no está castigando a Jacob, lo está educando. A veces la forma más efectiva de enseñar es permitir que experimentemos aquello que antes provocamos. Este es el comienzo de una convivencia que no será corta ni fácil. Lo que Jacob no sabe es que pasará allí 20 años. 20 años de trabajo, de espera, de frustraciones y de aprendizaje. Génesis 29 solo nos introduce al inicio del proceso, pero ya podemos percibir que Dios no tiene prisa. Él no forma carácter en episodios breves, lo hace en temporadas prolongadas. Hay algo profundamente revelador en el hecho de que Jacob llegue a la casa de Labán antes de recibir a Raquel como esposa. Dios prioriza el proceso sobre la recompensa. Antes del amor consumado, vendrá el trato del carácter. Antes de la promesa visible, vendrá la transformación invisible. Jacob tendrá que aprender a vivir bajo autoridad, a servir sin manipular, a esperar sin reclamar. Esta etapa nos enseña que Dios usa las dinámicas familiares para trabajar áreas profundas del alma. La familia no solo es lugar de consuelo, también es lugar de confrontación. En ella se activan heridas, se revelan patrones, y se manifiestan actitudes que Dios desea sanar. Jacob no está simplemente viviendo con su tío, está siendo preparado para convertirse en Israel. Muchas veces celebramos cuando Dios nos abre una puerta, sin preguntarnos qué proceso nos espera detrás de ella. Pero Dios no abre puertas solo para bendecirnos externamente, sino para transformarnos internamente. El lugar donde hoy te sientes acogido puede ser el espacio donde Dios tratará con paciencia y firmeza lo que aún no ha sido cambiado en ti. No idealices los comienzos. Permite que Dios use las relaciones y los entornos donde te ha colocado para formar tu carácter. Si enfrentas tensiones familiares o procesos incómodos, pregúntate qué quiere enseñarte el Señor. Recuerda, Dios no desperdicia ningún escenario. Todo forma parte de su propósito. Génesis 29:15. 20 se narra. Entonces Labán dijo a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Declárame tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, Raquel. Y Jacob amó a Raquel. Y dijo:
yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti, que no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Aquí comienza uno de los pasajes más conocidos, y al mismo tiempo, más profundos del libro de Génesis. Labán plantea una pregunta que parece justa. Por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? A simple vista parece una oferta razonable, casi honorable, pero detrás de esa pregunta, Did you know if your windows are bare, indoor temperatures can go up 20 degrees? Turn the temperature down with Blinds.com and get up to 50% off custom window treatments like solar roller shades and more during the Memorial Day mega sale. Whether you want to DIY it or have a pro handle everything, we've got you. Free samples, real design experts, and zero pressure. Just help when you need it. Shop up to 50% off site-wide and huge savings on doorbusters right now during the Memorial Day mega sale at Blinds.com. Rules and restrictions apply. se esconde el inicio de un proceso largo y exigente que Dios permitirá para tratar el corazón de Jacob. El servicio que viene no será casual. Será formativo. La Escritura introduce a las dos hijas de Labán, Lea y Raquel. Esta descripción no es solo informativa, es preparatoria. Desde ahora el texto anticipa una tensión que marcará el destino de Jacob. Raquel es presentada como la menor y la amada, Lea como la mayor y silenciosamente desplazada. Antes de que el engaño ocurra, Dios ya nos muestra el escenario completo. Nada tomará a Dios por sorpresa. Jacob ama a Raquel y hace una propuesta que revela la profundidad de ese amor. Yo te serviré 7 años. 7 años de trabajo no eran un precio pequeño. Equivalían a un sacrificio considerable, a una entrega total de tiempo, fuerza y juventud. Jacob no negocia, no reduce el costo, no pide atajos. El mismo hombre que antes quiso obtener la bendición sin esfuerzo ahora está dispuesto a pagar el precio completo. Algo ha cambiado en su interior. Este es un punto clave en la transformación de Jacob. Antes obtenía por engaño. Ahora está dispuesto a obtener por servicio. Antes tomaba, ahora ofrece. El amor verdadero comienza a reordenar su carácter. Dios está usando el amor como herramienta pedagógica. Lo que Jacob no aprendió por corrección, lo está aprendiendo por entrega voluntaria. Labán acepta la propuesta, y Jacob se queda. Comienza entonces un periodo largo, silencioso y exigente. No hay eventos espectaculares registrados durante esos 7 años. No hay milagros visibles, ni encuentros dramáticos. Solo trabajo diario, repetitivo, constante. Así trabaja Dios muchas veces, forma carácter en la monotonía, pule el alma en lo cotidiano, transforma al hombre en el silencio del servicio fiel. Y entonces aparece una de las frases más bellas de toda la Escritura, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. El tiempo no se mide igual cuando el corazón está comprometido. Lo que para otros sería una carga interminable, para Jacob se vuelve llevadero. El amor no elimina el esfuerzo, pero sí le da sentido. Cuando el motivo es correcto, el sacrificio se transforma en gozo. Esta frase también revela una verdad espiritual profunda. Cuando Dios pone un propósito delante de nosotros, la espera no nos destruye, nos forma. Jacob no se queja del tiempo, no reclama, no se rebela, aprende a sostener la espera con esperanza. Cada día trabajado es un día más cerca de lo que ama, aunque él aún no sabe que la historia tendrá giros dolorosos. Pero incluso aquí hay una advertencia silenciosa. El amor puede hacer que el tiempo parezca corto, pero no lo hace inexistente. El proceso sigue siendo proceso. 7 años siguen siendo 7 años. Dios no acorta el tiempo solo porque amamos. Él usa ese tiempo para profundizar la obra interior. Jacob está aprendiendo a perseverar, a sostener un compromiso largo, a honrar una palabra dada. Este pasaje también nos enseña que Dios no desprecia el esfuerzo humano cuando nace de un corazón alineado. Jacob no compra a Raquel, la honra sirviendo. El servicio no es humillación, es formación. Dios no se opone al trabajo, se opone al orgullo. Y aquí, Jacob está siendo despojado lentamente de su autosuficiencia. Hay promesas que Dios no entrega de inmediato,
porque el corazón aún no está listo para sostenerlas. La espera no es castigo, es preparación. Si hoy estás sirviendo, trabajando o esperando sin ver resultados inmediatos, no pienses que el tiempo se pierde. Dios está usando cada día para formar en ti la capacidad de amar, perseverar y cumplir. Examina tus motivaciones. ¿Qué te impulsa a seguir cuando el proceso se hace largo? Si tu motivación es correcta, el tiempo no te amargará. Aprende a servir con gozo, a esperar con esperanza y a trabajar con fidelidad. Aun cuando nadie te aplauda, lo que hoy parece lento mañana tendrá sentido. En Génesis 29, 21, 25, se narra: entonces Jacob dijo a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido, para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar, e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija, y se la trajo, y Jacob se unió a ella, y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Y cuando vino la mañana, he aquí que era Lea. Llegamos ahora a uno de los momentos más impactantes y dolorosos del capítulo. Después de 7 años de trabajo fiel, Jacob cree que el tiempo de la espera ha terminado. Por primera vez exige lo que le fue prometido: mi tiempo se ha cumplido. Sus palabras son legítimas. Él ha cumplido su parte. Ha servido sin quejarse. Ha esperado sin rebelarse. Humanamente todo parece correcto. Labán organiza un banquete. La escena parece una celebración, un cierre digno a 7 años de sacrificio. Pero bajo la apariencia de fiesta, se esconde un engaño cuidadosamente preparado. La noche, el velo, la costumbre cultural y la confianza de Jacob se combinan para dar lugar a una traición silenciosa. El texto es breve, casi seco, como si la escritura quisiera que el impacto lo sintiera el lector sin adornos. Y cuando vino la mañana, he aquí que era Lea. Esa frase encierra un golpe emocional profundo. Jacob despierta creyendo haber alcanzado lo que amó durante 7 años, y se encuentra con algo que no esperaba. No es Raquel, es Lea. El amor, la ilusión, la espera, todo parece derrumbarse en un instante. Pero este momento no es solo una injusticia humana, es también una lección divina. Jacob, el hombre que engañó a su padre en la oscuridad de una tienda, ahora es engañado en la oscuridad de una noche. El que usó un disfraz para obtener una bendición, ahora recibe algo que no pidió. Dios no está vengándose, está revelando. Jacob comienza a experimentar lo que antes provocó en otros, no para destruirlo, sino para enseñarle lo que el engaño produce. Es importante notar que Dios no aparece hablando en esta escena. No hay voz del cielo. No hay intervención directa. Dios actúa permitiendo que las consecuencias del carácter aún no transformado salgan a la superficie. A veces, el silencio de Dios es parte del proceso más profundo. Él deja que la experiencia hable donde las palabras no bastan. La mañana revela la verdad. Y esto es clave. La verdad siempre sale a la luz. El engaño puede funcionar de noche, pero no sobrevive al amanecer. Jacob aprende aquí que ninguna promesa se sostiene sobre la mentira. Lo que se obtiene sin verdad termina trayendo dolor. Dios está enseñando a Jacob que la bendición verdadera no puede construirse sobre engaño, ni siquiera cuando el engañado es él. Pero también hay una verdad que no debemos ignorar. Lea no es culpable en este engaño. Ella también es víctima de un sistema que la usa, la entrega y la silencia. Mientras Jacob sufre por no recibir a Raquel, Lea entra a un matrimonio sincero. Kayak gets my flight, hotel, and rental car right, so I can tune out travel advice that's just plain wrong. Bro, Skycoin. Way better than points. Never fly during a Scorpio full moon. Just tell the manager you'll sue. Instant room upgrade. Stop taking bad travel advice. Start comparing hundreds of sites with Kayak and get your trip right. Kayak. Got that right. Amada, Dios ve ambos corazones. Lo que para Jacob es frustración, para Lea será una herida profunda. Y Dios comenzará a obrar también en ella. Este momento marca un antes y un después en la vida de Jacob. Aquí comienza a morir el Jacob manipulador y a formarse el Israel que dependerá de Dios. El engaño no destruye a Jacob,
pero lo humilla. Y la humillación es uno de los instrumentos más poderosos de Dios para formar carácter. Jacob ya no está en control, ya no puede torcer las cosas a su favor. Ahora debe aprender a enfrentar la realidad con fe. Dios a veces permite que enfrentemos situaciones que no entendemos para revelarnos lo que aún necesita ser sanado en nosotros. El engaño que hoy duele puede ser el espejo que nos muestra áreas del corazón que aún no han sido transformadas. El amanecer siempre trae verdad aunque duela. Si hoy estás enfrentando una decepción profunda, no cierres tu corazón. Pregunta qué quiere enseñarte Dios a través de ella. No toda injusticia es castigo. Algunas son formación. Permite que Dios use incluso lo que no entiendes para moldear tu carácter y llevarte a una fe más madura. Génesis 29, 25, 27. Se narra y dijo Jacob a Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? No te serví por Raquel. ¿Por qué pues me has engañado? Y respondió Labán: No se hace así en nuestro lugar, de dar la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que aún me servirás otros 7 años. El amanecer no solo revela a Lea, revela el quiebre interior de Jacob. La decepción ya no es silenciosa, ahora se convierte en pregunta, en reclamo, en dolor expresado. Por primera vez en el relato, Jacob confronta directamente a Labán. Las palabras salen de su boca cargadas de incredulidad. ¿Qué es esto que me has hecho? No es solo una pregunta, es el grito de alguien que siente que su fidelidad fue traicionada. Jacob recuerda su servicio, su entrega, su sacrificio. No te serví por Raquel. Aquí vemos algo profundo. Jacob apela a la justicia. El mismo hombre que antes obtuvo ventajas sin justicia, ahora la exige. Este cambio no es casual. El proceso está funcionando. Dios está moviendo el corazón de Jacob desde la astucia hacia la rectitud. El dolor de la decepción comienza a producir conciencia. Labán responde con una justificación cultural: no se hace así en nuestro lugar. Esta frase revela la frialdad del engaño. Labán no pide perdón, no muestra remordimiento, simplemente explica. Y aquí hay una lección dura, pero necesaria. No todas las personas que nos hieren reconocerán su error. A veces Dios permite que seamos lastimados por sistemas, tradiciones o personas que se justifican a sí mismas. El crecimiento espiritual ocurre cuando aprendemos a confiar en Dios, aun cuando los hombres no hacen justicia. La propuesta de Labán es clara y cruel. Jacob recibirá a Raquel, pero después de cumplir la semana de Lea y servir otros 7 años, la espera se duplica, el sacrificio se extiende. El corazón de Jacob es probado de una manera más profunda. Aquí se revela si su amor es pasajero o perseverante, si su fe es circunstancial o madura. Este momento confronta a Jacob con una verdad inevitable. No puede controlar el proceso, ya no está en casa, ya no está con su padre, ya no tiene ventaja, está bajo autoridad, bajo condiciones que no eligió. Y Dios usa esta limitación para quebrar su autosuficiencia. El hombre que siempre quiso adelantarse ahora debe someterse a un tiempo que no puede acortar. Pero también hay una obra silenciosa que ocurre en el corazón de Lea. Mientras Jacob discute y reclama, Lea permanece sin voz en el texto. Ella ya está casada, ya ha sido entregada, pero no es amada. Su dolor no se expresa en palabras aquí, pero Dios lo ve. Esta historia no gira solo en torno a Jacob. Dios está tejiendo algo mayor. Del vientre de Lea vendrá Judá, y del linaje de Judá vendrá el Mesías. Lo que parece secundario en la historia humana es central en el plan divino. El dolor de la decepción cumple una función esencial, desnuda las expectativas. Jacob esperaba una recompensa inmediata. Dios le muestra que la promesa no se sostiene solo con amor humano, sino con formación profunda. El corazón que ama debe aprender también a perseverar cuando no entiende. Este pasaje nos enseña que la decepción no siempre significa que Dios falló. Muchas veces significa que Dios está trabajando más profundo de lo que esperábamos. La herida abre espacio para una fe más madura, menos emocional y más dependiente de Dios. Jacob no deja de amar, pero ahora ama en medio del dolor.
no solo de la ilusión. La decepción revela en qué está puesta nuestra esperanza. Cuando lo que esperábamos no llega como imaginábamos, se manifiesta si confiábamos en Dios o solo en el resultado. Dios permite ciertas decepciones no para alejarnos, sino para purificar nuestra fe. Si hoy enfrentas una situación que no salió como esperabas, no te apresures a concluir que Dios te ha abandonado. Permite que el dolor te lleve a una fe más profunda. No reclames solo justicia humana. Busca dirección divina. Dios sigue obrando incluso cuando no entiendes el proceso. En Génesis 29, 27, 30, se narra: cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que aún me servirás otros 7 años. Hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer, y sirvió Jacob a Labán otros 7 años. Llegamos a un punto donde el proceso deja de ser superficial y se vuelve profundamente interior. Labán propone lo impensable: otros 7 años más. Para cualquier corazón no trabajado, esto habría sido motivo suficiente para irse, rebelarse o romper relaciones. Pero Jacob permanece, no porque el trato sea justo, sino porque Dios está formando en él una capacidad nueva: perseverar sin controlar. Jacob acepta. No discute, no negocia, no intenta manipular. La Escritura dice con sobriedad: hizo Jacob así. Esa frase revela un cambio monumental. El Jacob impulsivo, estratega y manipulador, está aprendiendo a someterse a un proceso que no puede acelerar. Dios está quitando de él la prisa que siempre quiso adelantarse a la promesa. Jacob finalmente recibe a Raquel. El amor que sostuvo 7 años ahora se hace realidad. Pero algo ha cambiado: la promesa llega en medio del proceso, no al final. Esto es importante. Dios no espera a que Jacob esté completamente formado para bendecirlo, pero tampoco permite que la bendición detenga la formación. Raquel llega, pero el proceso continúa. La recompensa no cancela el trato del carácter. El texto declara: y sirvió Jacob a Labán otros 7 años. El amor que antes hacía que el tiempo pareciera corto ahora debe sostenerse sin idealización. Ya no es la ilusión de lo que vendrá, es la realidad de lo que se tiene, y aún así se debe seguir sirviendo. Aquí se revela la madurez. Seguir siendo fiel incluso después de haber recibido lo que se esperaba. Este segundo periodo de 7 años no está marcado por romance, sino por perseverancia. El amor ahora debe convivir con tensiones familiares, con desigualdades, con frustraciones y con comparaciones. Jacob ama más a Raquel que a Lea, y eso generará dolor y conflicto. Dios permitirá esa imperfección no para justificarla, sino para mostrar que su plan no depende de relaciones humanas equilibradas, sino de su soberanía. En este punto Jacob empieza a comprender algo esencial. La promesa de Dios no se agota en una persona ni en un deseo. Raquel no es el final del camino, es parte del proceso. Dios está formando a un patriarca, no solo a un esposo. La espera no solo fue por amor, fue por transformación. Este pasaje nos enseña que Dios extiende el proceso cuando la obra aún no está completa. No porque se complazca en alargar el dolor, sino porque ama demasiado como para entregar plenitud a un corazón incompleto. Jacob necesita aprender a vivir con bendición sin idolatrarla, a amar sin hacer del amor un Dios. Los segundos 7 años representan la profundidad del trato divino. El primer periodo enseñó a esperar. El segundo enseña a permanecer fiel después de recibir. Muchos saben esperar por una promesa, pocos saben vivir correctamente cuando ya la tienen. Dios no solo prepara para recibir, prepara para sostener. Dios no mide el éxito por lo rápido que llegamos, sino por lo transformados que estamos cuando llegamos. A veces, cuando pensamos que el proceso debería terminar, Dios lo extiende porque aún hay áreas del corazón que necesitan ser sanadas. La bendición no es el final del proceso, muchas veces es el inicio de uno más profundo. Si Dios ya te ha concedido algo que esperaste por mucho tiempo, pregúntate cómo estás viviendo ahora. ¿Sigues siendo fiel? ¿Sigues sirviendo con humildad? Aprende a no hacer de la bendición un ídolo. Permite que Dios siga formando tu carácter
incluso después de haber recibido lo que tanto anhelabas. En Génesis 29, 35, se narra: y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. El relato gira ahora hacia un corazón que había permanecido en silencio. Mientras Jacob ama a Raquel y continúa su proceso, Dios dirige su mirada hacia Lea, la esposa no amada, la mujer entregada sin ser escogida, la que vive bajo el peso del rechazo diario. La Escritura dice algo profundamente revelador: y vio Jehová, antes de cualquier acción, hay una mirada divina. Dios ve lo que otros ignoran, ve lo que no se dice, ve lo que duele en silencio. Lea no compitió, no reclamó, no exigió amor. Vivió en una casa donde su valor era comparado, donde su presencia era tolerada pero no celebrada. Sin embargo, Dios no permanece indiferente. Cuando el texto dice que le dio hijos, no está hablando solo de fertilidad, está hablando de favor, dignidad y propósito. Dios responde al rechazo humano con gracia divina. Raquel, la amada, es estéril. Lea, la menospreciada, es fecunda. Esta inversión no es casual. Dios está enseñando que el amor humano no determina el valor eterno, y que su favor no sigue las preferencias del hombre. En la lógica divina, no siempre recibe más el que es más deseado, sino el que es más necesitado. Dios llena los vacíos que el amor humano deja. Los nombres de los hijos de Lea revelan el estado de su corazón. Cada nombre es una oración, un clamor, una esperanza. Rubén significa: mira, un hijo. Es como si Lea dijera: ahora mi marido me mirará. Simeón significa: oído. Lea reconoce que Dios oyó su aflicción. Leví significa: unido. Ella espera que ahora su esposo se una a ella. Judá significa: alabanza. Aquí ocurre un giro profundo. Lea deja de buscar validación en Jacob y comienza a alabar a Dios. Este progreso es clave. Lea pasa de buscar amor humano a encontrar sentido en la presencia divina. En Judá, algo se sana. Ya no nombra desde el dolor, sino desde la adoración. Y aquí se revela uno de los misterios más hermosos de la Biblia. Del vientre de la mujer no amada nacerá el linaje del Mesías. De Judá vendrá David, y de David vendrá Cristo. Dios elige lo despreciado para traer redención al mundo. Mientras Jacob sigue en su proceso y Raquel vive su propia lucha, Lea se convierte en instrumento central del plan eterno de Dios. El mundo la ve como secundaria, Dios la ve como esencial. El rechazo no canceló su propósito, lo profundizó. Dios no solo la bendice con hijos, la incluye en la historia de la salvación. Este pasaje nos enseña que Dios no construye su reino sobre preferencias humanas, sino sobre corazones que, aun heridos, permanecen abiertos a Él. Lea no fue la favorita de Jacob, pero fue vista por Dios. Y eso lo cambió todo. Su dolor no fue inútil, fue el terreno donde Dios sembró algo eterno. Dios ve a quienes otros ignoran. El rechazo no te define. La mirada de Dios sí. A veces aquello que más duele es el lugar donde Dios decide manifestar su propósito. Cuando el amor humano falla, la gracia divina se revela con mayor fuerza. Si alguna vez te has sentido menospreciado, comparado o invisible, recuerda que Dios te ve. No busques validación donde no la hay. Permite que Dios transforme tu dolor en alabanza. Lo que hoy parece rechazo puede ser el punto exacto donde Dios hará nacer algo eterno. Génesis 29 concluye sin un cierre triunfal, sin una resolución perfecta según los parámetros humanos. No termina con un «y vivieron felices para siempre», sino con una tensión abierta, con corazones heridos, con relaciones desordenadas y con procesos aún en marcha. Y precisamente ahí se revela una de las verdades más profundas de este capítulo. Dios cumple su propósito aun cuando las historias humanas están llenas de imperfección. Jacob ama a Raquel pero vive con Lea. Raquel es amada pero estéril. Lea es fecunda pero no amada. Labán sigue siendo injusto. Nada parece ideal. Sin embargo, el plan de Dios avanza sin retraso. Esto nos enseña que el cumplimiento del propósito divino no depende de escenarios perfectos, sino de la fidelidad de Dios obrando en medio del caos humano.
Jacob llegó a Harán buscando refugio y encontró proceso. Llegó huyendo y fue confrontado. Llegó con promesas y fue formado. Los 7 años que parecieron pocos por amor se multiplicaron en 14 años de trato profundo. Dios no solo le dio una esposa, le dio carácter, no solo le concedió amor, le enseñó a esperar, a perseverar y a vivir sin controlar. Raquel representa el amor deseado, el anhelo del corazón. Lea representa el dolor no elegido, la realidad que no se buscó. Y Dios usa ambas para cumplir su plan. Esto es clave. Dios no obra solo a través de lo que queremos, sino también a través de lo que resistimos. Muchas veces la mayor obra de Dios no ocurre en la bendición que celebramos, sino en la situación que no entendemos. Del vientre de Lea nace Judá, y de Judá nacerá David, y de David, Cristo. El linaje del Salvador no surge del amor romántico de Jacob por Raquel, sino del rechazo silencioso de Lea. Esto redefine por completo nuestra manera de entender el favor de Dios. Dios no escoge según afecto humano, sino según propósito eterno. Génesis 29 nos enseña que Dios escribe su historia con vidas rotas, decisiones imperfectas y relaciones desordenadas. Nada de eso frustra su plan. Al contrario, lo magnifica. El Dios de la Biblia no espera a que todo esté en orden para actuar. Él trae orden mientras actúa. Donde hay engaño, Él trae verdad. Donde hay dolor, Él siembra redención. Donde hay espera, Él forma carácter. Jacob aún no es Israel. Su transformación no ha terminado. Pero Génesis 29 marca un punto de inflexión. El hombre que antes manipulaba ahora aprende a esperar. El que tomaba ahora sirve. El que engañó ahora es confrontado. El que huía ahora permanece. Dios está preparando al patriarca de una nación, y lo hace a través del amor, del engaño, del trabajo, del dolor y del tiempo. Este capítulo nos deja una enseñanza final poderosa. Cuando Dios está en el proceso, incluso los años difíciles tienen propósito. Nada es desperdiciado, ni las lágrimas de Lea, ni la espera de Jacob, ni la frustración de Raquel. Todo es usado por Dios para escribir una historia más grande que cualquier deseo individual. Tal vez hoy estás viviendo un Génesis 29. Amas algo que tarda, vives algo que no escogiste, esperas algo que no llega como imaginabas, pero Dios no ha perdido el control. El pozo, la piedra, los 7 años, el engaño, la espera, el rechazo, todo forma parte del proceso. Lo que hoy parece retraso, mañana será testimonio. Lo que hoy duele, mañana tendrá sentido. Dios no solo cumple promesas, forma personas capaces de sostenerlas. Señor, gracias porque aun cuando no entiendo mis procesos, tú sigues obrando. Gracias porque usas tanto mis anhelos como mis heridas para cumplir tu propósito. Enséñame a confiar en ti en la espera, en el dolor y en la bendición. No permitas que me aferre solo a lo que deseo, sino a lo que tú estás formando en mí. Creo que, cuando tú estás en el proceso, ningún año es perdido y ninguna lágrima es en vano. Amén. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.